Todos saludo con mucho gusto en estos micrófonos. Gracias por la visita desde el estado de Puebla, al doctor Porfirio Ramírez Mendoza. Querido doctor, qué gusto saludarte. No, el gusto y el honor es mío, querido Miguel. Qué gusto, en serio, verte bien, ¿no? Muy emprendedor, siempre estudiando, 4 maestrías, 2 doctorados, un postdoctorado. Bueno, Estamos en eso. creo que te gustó el derecho, ¿no? Pues más que nada hay que actualizarse para estar competitivo y dar un servicio de calidad. Estoy estudiando mi postdoctorado, ya no lo termino, pero estamos ya en eso. Acá en la Ciudad de México precisamente, Correcto. y hace 8 días inauguramos las oficinas acá en México del Grupo Jurídico Empresarial. Estamos ya acá en Correcto. México. Ya has estado muy consultado, te he estado dando seguimiento, has dado distintas entrevistas en espacios tanto para televisión, radio, prensa, y hoy con la visita aquí en ABC. Muy honrado, siempre sabes que te aprecio mucho y admiro tu carrera. Gracias. Y sí, efectivamente he tenido muchos espacios que me han abierto. En Puebla, bueno, sin lugar a dudas, ahí, como en mi estado natal, ahí somos asesores de varios espacios de comunicación, tanto en tele como en radio. Y ahora acá en México estamos haciendo lo mismo. Yo tengo ya el gusto aquí de conocerte de unos años. Ya tenemos un rato. Sí, pero hasta apenas estamos aperturando acá en México con el afán de dar un servicio de calidad, pero sobre todo también ayudar a la gente, ¿no? Estoy convencido, Miguel Ángel, que en la medida que evitemos la injusticia legal, vamos a evitar la injusticia social. Soy un convencido de eso. Porque, a ver, ya tocaste, yo creo, el filón de lo que debe ser el espíritu del derecho. Velar por los que menos tienen, o bien los que no tienen, para que la justicia o la aplicación de la ley les asista. Tienes una fundación, presides una fundación Justicia para los que menos tienen, asociación civil, y que precisamente toca este botón, la disparidad, la injusticia, la ausencia de Estado de Derecho para los pobres. Mira, hablando de cuestiones reales y en base a tu espacio, que es un hombre crítico sano, crítico constructivo, tristemente en este país la justicia es para el que tiene. Por eso de ahí viene el nombre de la fundación, Justicia para el que menos tiene. Y en la fundación, cuando llega la gente a una asesoría, que es lo que nosotros brindamos, te das cuenta de que el 99% llega engañado. Eso es muy triste, ¿no? Llega engañado por dos motivos. Uno, por una cuestión económica, porque el abogado, antes de querer solucionar un problema, busca qué va a cobrar. Sí. Y la segunda, por un desconocimiento en la materia, Miguel. Es algo muy importante, que no hay especialidad. Y entonces, una cosa lleva a la otra, y por eso hay tanta injusticia en el país. Es una realidad. Y estoy convencido, como te acabé de referir, que una cosa lleva a la otra. La injusticia legal lleva a la injusticia social, y ya súmale todo lo que trae el país, la falta de gobernabilidad, la falta de credibilidad en las instituciones, en los funcionarios, pues todo eso hace que permee donde estamos ahorita, ¿no? En una injusticia social terrible, terrible. Pero además chapoteando en albercas completitas de corrupción, Porfirio. Es un tema que definitivamente debe de irse mermando, pero no, yo creo que al haber menos oportunidades, que no debe de ser, Sí, claro. hay más corrupción. De entrada, los honorarios que perciben desde jueces, magistrados, secretarios, a lo mejor no son los más adecuados. Y eso permea, obvio, repite la corrupción. O sea, es una realidad. Yo te lo digo, Miguel Ángel, porque soy un abogado de calle, de piso, de a pie. O sea, Sí. vivo a día lo que está. No estás entrevistando a un teórico del derecho, No estás metido en tu oficina, en el a un despacho. académico, ¿no? Yo soy una persona que veo día a día lo que pasa en el aparato jurisdiccional y lo conozco. Magnífico. Ahora, doctor Porfirio Ramírez Mendoza, decíamos antes de la pausa, estamos platicando con el director general del Grupo Jurídico Empresarial. Antes de la pausa, hacíamos mención de lo lamentable que se encuentra el Estado, la justicia, la Constitución, el pisoteo que se ha hecho sobre las leyes en este país. ¿Qué sensación, efecto o emoción te deja esto? Bueno, primero, antes que nada, te agradezco que hayas referido a mis grados académicos. Esos grados académicos que yo he estudiado es precisamente para hacer un equilibrio entre la práctica y la academia. Ajá. No nomás la academia ni la pura práctica, hay que buscar un equilibrio. Sí, claro. Por lo tanto, te puedo emitir una opinión sustentada en ambos sectores. En lo que tú refieres, mira, el papel del Poder Judicial y sobre todo federal, que es el punto importante donde acaba un juicio, a lo mejor su papel no lo ha jugado como tal. Es decir, el papel del Poder Judicial en una división de poderes debe ser neutral y en estricto apego a la Constitución. ¿Por qué es tan pisoteada la Constitución? Tu pregunta, ¿por qué ha sido así? Nuestra Constitución, dicen los teóricos, es una Constitución de tipo rígido, le llaman. ¿Rígido por qué? Porque para que sea modificada, Miguel Ángel, el auditorio, pasa por un procedimiento
difícil para modificarla. O sea, no más es llegar y que propongan una reforma y se modifica. Se requiere un sector importante del Congreso de la Unión y un sector importante de los congresos locales. Así es. Por eso es rígido, pero desgraciadamente cuando se combina la cuestión política con la jurídica, como ahorita, y es algo sabido, hay un partido que gobierna en la mayor parte del país. Morena. Exactamente, pues entonces los congresos, en lugar de jugar su papel, los congresos locales y el federal, pues al final hacen algo, o acaban haciendo lo que en su momento pues, el Ejecutivo refiere, o lo que los intereses buscan. Por eso es que la cuestión es pisoteada. Tú lo que has dicho en términos coloquiales muy buenos, ha sido pisoteada hasta no más poder, tiene más de 600 enmiendas a nuestra Constitución. Ajá. ¿Por qué? Porque la hacen como chicle, perdón, la estiran y la aflojan. Y cuando la Constitución en esencia, Miguel, y no lo digo yo, lo dicen grandes estudiosos del derecho, es una Constitución buena, contempla cosas tanto de cuestión sustantiva como adjetiva, como derechos humanos, pero como la pisotean, como la hacen a sus intereses políticos de cada sexenio o cada trienio, hablando de diputados, por eso es que está tan reformada, y reformas al vapor, reformas sin sustento, Miguel, y de veras que eso crea que el Estado de Derecho pues no opere como debe operar. Entonces, estamos hablando de una constitución sobregirada, por decirlo así, porque y ahorita estamos transmitiendo precisamente también para los Estados Unidos a través de Hubs. En el ejemplo, la constitución norteamericana es elemental, es básica, claro. pero tiene la virtud de que se aplica sin mayor cuestionamiento. Y aquí, para la aplicación de la Constitución, tenemos que negociar en el terreno, en la arena política, con partidos políticos y con intereses políticos, y terminamos pues teniendo un amasijo, un engrudo. Sí, y también otra cosa que desgraciadamente no se conoce al ciudadano de a pie. No se le da a conocer de estricto los derechos que tiene para poder proteger o tutelar esos derechos que te da la Constitución. Uno que tenemos, que le llaman medios de control constitucional, el primero que tenemos y todo el mundo lo conocemos por nombre, el juicio de amparo, como particular. Sí. Existen otros, Miguel Ángel. La controversia constitucional es en qué consiste cuando hay una invasión de competencias, es decir, un poder se quiere meter en una competencia de otro poder. Existe también la acción de inconstitucionalidad, cuando las minorías en los congresos, porque hay minorías, aprueban una ley y dicen, ¿yo qué hago? Es la acción de inconstitucionalidad, ¿para qué? Para que la Suprema Corte conozca, pero acá caigo en lo mismo. No juega luego el papel el Poder Judicial que debe de jugar. Eso yo creo, Miguel, que sería el equilibrio que daría en este país, gobierne quien gobierne. Pero si la Suprema Corte o el Poder Judicial se somete a intereses del Ejecutivo o del Legislativo, por eso no camina. Yo creo que eso es básico y es un tema bien importante porque mientras exista un sometimiento pequeño que sea, eso hace que la Constitución sea pisoteada. Y que no digo las leyes secundarias. No, las leyes secundarias es un confeti. Es una pachanga, perdón. Es una pachanga, y aparte se hacen leyes al vapor. Y otra cosa, México tiene un tema que le llaman, copia muchas cosas del derecho internacional sin que estemos preparados para ello, ¿no? O sea, es decir, por la presión internacional hago esto, copio esto, lo pongo en la ley, reformo la Constitución como te digo, como quiero, reformo leyes secundarias o creo leyes secundarias, y al final no se pueden aplicar, porque yo creo que sí, Miguel Ángel, debe de meter mano los estudiosos del derecho. Los que en verdad, digo, no hablo de mí, hablo de gente que en verdad sí son académicos, que también son litigantes, que son gente que puede emitir opiniones en base a lo que se está viviendo, no de escritorio, como tú lo acabas de referir. Si estás en el escritorio y porque te dice 2 más 2 es blanco, es 2, es 4, tú sal a la calle y compruébalo. Sal a un tribunal, párate en un tribunal, párate en una fiscalía, párate en un ministerio público. Por eso la gente deja de tener credibilidad en las instituciones. Y de las pocas, o creo que la única que sobra, y por eso creo que es importante este espacio, es el Poder Judicial de la Federación. Ahí es donde los litigantes, donde la ciudadanía encuentra justicia, y que no se pierda eso, ¿no? Eso es bien importante, Miguel. Voy a la pausa, estoy platicando con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza, director general del Grupo Jurídico Empresarial, egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad Libre de Derecho de Puebla. Pues tus 4 meses, estoy asombrado, 4 meses, ojalá muchos abogados entraran con esta ahínco, con esta dedicación, 4 maestrías, 2 doctorados, un postdoctorado actualmente estudiando, presidente de la Fundación Justicia para los que menos tienen AC,
director general del Grupo Jurídico Empresarial. Voy a la pausa y cierro la conversación con él en unos minutos. 4 de la tarde con 52 minutos. Muchas gracias a República Dominicana, Santo Domingo. Nos están siguiendo a través de Hubs. Muchísimas gracias en nuestras redes sociales. Gracias también Nueva York. Gracias Los Ángeles. Acaban de enlazar. Y seguimos en esta conversación con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza, director general del Grupo Jurídico Empresarial. Qué complicado es algo que tendría que ser tan básico, tan elemental. Decías, 2 más 2 es igual a 4. Eres un experto en el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Trabajaste, te convertiste en un maestro, conoces muy bien los laberintos, pero ¿qué sucedió con este sistema de justicia penal? Nos lo vendieron como si fuera la panacea, se iba a acabar el crimen en México. Bueno, antes que nada, como te refería antes del corte, muchas cosas obedecen a la presión internacional, muchas cosas jurídicas. Sí. Y este es un zapatito que nos lo pusieron. Claro, sí, claro, porque era parte de un convenio que tenía el Estado mexicano y bueno, se tenía que cumplir. Desgraciadamente no se tiene, ni se tenía, ni se tiene todavía, pues la infraestructura en todos los sentidos, mira, que por eso es que este sistema no ha dado los resultados como lo que se esperaba. Se habla de falta de especialización, se habla también de que no hay las condiciones materiales, se habla de muchas cosas, pero que hay algo muy esencial que yo veo, digo, Sí. como jurista y como abogado postulante. Mientras no hay una política de tipo criminal por parte del Estado mexicano, puedes tener el mejor sistema de justicia. Me queda claro. Pero si no, esa política no da esos resultados, pues definitivamente, digo, el sistema lo que busca o privilegia es que se repare el daño, la presunción de inocencia, pero en un Estado mexicano, y soy muy honesto, no puede operar. O sea, este tipo de sistemas operan en otro tipo de culturas, en un Estado que pertenezca a Europa, en otro tipo de inclusive cuestiones de idiosincrasia, ¿no? O sea, donde en verdad, te voy a poner un ejemplo, y a lo mejor es muy burdo, pero es la verdad, cuando uno ve una película en Estados Unidos, ves a los investigadores y lo ves con traje, parecen investigadores. Ese es su papel. Llegan a la casa, tocan, desde que están tocando ya el sujeto activo del delito ya está sintiendo que, y lo ven y con una mirada y eso, se dan cuenta que él es el que cometió el delito. Son auténticos investigadores. Acá, digo, tristemente, el investigador es el policía ministerial, el que era el judicial antes. Sí. No tienen ni los elementos, no tienen ni la preparación, porque le están dando cursos para esto, no tienen ni los sueldos. ¿Tú crees que ellos van a poder investigar un delito? O sea, entonces ahora fungen como los investigadores de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos es un cuate que está preparado, sí, con grados, bien pagado, y que en verdad tiene la especialización para ir a investigar. Acá, digo, tristemente, ¿qué puede investigar? Tratan, y no es culpa de ellos, insisto, es culpa de todo lo que traen atrás. O cuando recibes el mensaje, la señal de un presidente de la República que te dicen, pues abrazos y no balazos. O cuando recibes la señal de que vamos a hacerlo de una forma armónica, además, ¿tú crees que ellos se van a exponer? No. O van a decir, voy a salir a investigar para que al rato no llegue yo a mi casa y deje a mi familia, cuando no tengo un seguro de vida. Bueno, un seguro de vida. Un seguro de vida donde si te mueres por amor a tu trabajo, como dicen, por amor a la patria, por amor a dedicación, claro. Tus hijos van a tener escuela y alimentos de aquí a su mayoría de edad, de aquí a que se titulen, hasta con gusto la vida, ¿no? Este nivel de conciencia, doctor Porfirio Ramírez Mendoza, parece que no permea en las universidades. Digo, es una gran fábrica de abogados, pero ese tipo de filosofía hace falta que el estudiante, el pasante, el doctor, tal, lo entienda. Te lo digo en 2 minutos. Yo he sido catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, orgullosamente egresado de ahí. Y cuando yo daba clase, lo que les daba era, obviamente, la teoría, porque la deben tener, pero también qué está pasando, lo que acabas de referir, porque si te vas a dar clase a qué dice el libro, qué dice el código, pues el estudiante sale pensando que la vida es color de rosa. Y cuando llega y se topa con pared, te das cuenta que no es así. Y entonces de ahí tienes toda la razón. Yo creo que habría que tener una materia, todas las carreras, no la mía, nada más de derecho, no cualquier otra carrera. Pero vamos a hablar de derecho, de práctica jurídica, ¿no? Y sí la hay, pero la hay siempre buscando idealizar al alumno. Y eso no es la vida. La vida jurídica es otra, la vida que estamos viviendo es otra, y por eso la gente no tiene ya ni pues, la cultura de la denuncia. Porque hay que no, pues Dios me libre caer en un ministerio público y hacer una denuncia. Y Dios me libre que a rato pues, no va a hacer mi denuncia, no va a prosperar. El sistema penal actual habla de muchas medidas cautelares a favor del sujeto activo, entonces la gente no le alcanza a entender qué es lo que legitima una ley. Sí, señor.
legitima su poder de creación, que pasa por la Cámara de Diputados, ¿verdad? Lo que legitima una ley es la aceptación en la sociedad. Esa es la clave. Y mientras los diputados, los senadores, congresos del Estado no lo vean así, pues están haciendo leyes que están legitimadas por su creación, pero no por su aceptación. ¿A ti qué te daría gusto? Una ley que es, esta sí se aplica, esta sí me sirve, esta le sirve a la familia, pero si tú ves que no tiene ningún efecto... Me hiciste pensar en la ley que aplica el vengador anónimo. Detiene al asaltante, le dan una golpiza, lo matan y recibe el aplauso del público. ¿Por qué? Porque se legitimó. Exactamente, porque el sistema no está funcionando. Y lo critican, ¿por qué? Porque lo moral dice, para que ellos hagan, el político va a decir cómo. No, la realidad es esa. La gente está harta de esto. Debo cerrar la conversación, no va a ser la primera, van a venir más, me quedo doctor Porfirio Ramírez Mendoza. Para la gente que no tiene recursos, la gente que necesita este tipo, si me permites, de héroes con doctorado, ¿cómo se acercan precisamente a justicia para el que menos tiene? Si me permites, podría dar los teléfonos del despacho que tenemos acá en México, y ahí con mucho gusto la asesoría es gratuita, pueden hablar, sacan la cita, lo tiene uno de mis abogados. Sí. Es 55 22 34 32 12. 55 22 34 32 12. Creo que acá se menciona nomás 22 34 32 12. Es correcto, son los famosos 10 dígitos. 10 dígitos, sí. Entonces vamos a dar el número que es el más sencillo: 22 34 32 12. Que refieren que escucharon acá en este exitoso programa. Gracias. Y lo recibimos, la asesoría no tiene ningún costo y vamos a ayudar mucho a la ciudadanía. Oye, pues yo te agradezco mucho, me quedo doctor Porfirio Ramírez Mendoza, un hombre que se mueve entre Puebla, Ciudad de México, pero nos consta, te conocemos en lo personal. Muchas gracias. Es un mexicano, padre de familia, ejemplar, que estás haciendo las cosas bien y mire, no cualquiera dice, aquí están mis servicios y mi experiencia para ayudar a los más necesitados. No muchas gracias, me honran tus palabras y muchas gracias y gracias por la invitación. Rápido aprovecho, me está escuchando mi hijo Porfi, allá en Puebla. ¡Porfi! Un saludo, que es mi vida y como padre de familia me sensibilizo por eso. Gracias, Miguel. A Porfirio Junior y a Porfirio, querido doctor, muchas gracias. Y gracias a usted que generosamente nos ha acompañado. Soy su servidor Miguel Ángel López Farías. Pásela bonito.